And now, Prince Andrew has relinquished his title of Duke of York because of the disrepute that he's brought to the royal family. The name Prince Andrew no longer exists. All that remains is a man branded with the stain of treason against the crown. A crisis engulfs the British royal family. A decree just 3 sentences long was enough to bury a lifetime of privilege. On an October afternoon, that verdict rang out like a death knell for royal honor. And behind it lies a dark tale of pride, betrayal, and justice delivered by the hand of kin. Andrew once believed power and title could cloak any sin. But he forgot that in the royal house, no shadow can be hidden for long. The sternest of sisters, Princess Anne, saw what he tried to bury. And the most loyal of servants became the hand that tore the veil away. When loyalty turns to a blade and blood becomes the judge, who bears the heavier punishment? Andrew, who lost everything, or the servant who betrayed to save their own conscience? For some sins cannot be cleansed by tears or honor. Only the truth, when laid bare, has the power to burn a dynasty to ash, and the soul of the one who set it ablaze. Across the United Kingdom, no news was more sensational or chilling than the official decree issued on that late October afternoon. Despite the mild warmth of the season's turning, the icy verdict spread like frost through every newspaper, every television screen, igniting a media storm unlike any before. The announcement was brief, a mere 3 sentences. Yet it tore apart the privileges and honor that Andrew, Prince of Wales, had known since birth. By order of King Charles III and with the unanimous consent of the Royal Council, Andrew was stripped of all titles, honorary roles, and most crucially, any right to appear publicly as a member of the ruling family. For a prince, this was not merely a loss of status. It was an eraser from existence. From that moment, every asset tied to the royal name, every right to step foot in historic residences like Buckingham Palace or Windsor Castle was revoked. Even the use of his former titles and name in personal dealings was forbidden. The British press, renowned for its blend of ruthlessness and reverence for the monarchy, erupted. The Crown's Chronicle ran a bold, sprawling headline: "Why has a royal fallen so far?" The public reeled, not only at Andrew's actions, but at the unprecedented speed and resolve with which the council severed all ties. Andrew was not merely punished. He was exiled from the living history of the dynasty. Within the walls of Centenajora, el príncipe Andrés ha renunciado a su título de Duque de York debido al descrédito que ha traído a la familia real. El nombre Príncipe Andrés ya no existe. Todo lo que queda es su nombre marcado con la mancha de traición contra la corona. Una crisis envuelve a la familia real británica. Un decreto de solo 3 frases fue suficiente para enterrar toda una vida de privilegios. En una tarde de octubre, ese veredicto resonó como una sentencia de muerte para el honor real. Y detrás de él se esconde una oscura historia de orgullo, traición y justicia, impartida por la mano de un pariente. Andrés, una vez, creyó que el poder y el título podían encubrir cualquier pecado. Pero olvidó que en la casa real ninguna sombra puede permanecer oculta por mucho tiempo. La más severa de las hermanas, la princesa Ana, vio lo que él intentó enterrar. Y el más leal de los sirvientes se convirtió en la mano que rasgó el velo. Cuando la lealtad se convierte en una espada y la sangre se convierte en el juez que soporta el castigo más pesado, Andrés, que lo perdió todo,
o el sirviente que traicionó para salvar su propia conciencia. Porque algunos pecados no pueden ser limpiados por lágrimas u honor. Solo la verdad, cuando se revela, tiene el poder de reducir a cenizas una dinastía y el alma de quien la prendió fuego. En todo el Reino Unido, ninguna noticia fue más sensacional o escalofriante que el decreto oficial emitido en esa tarde de finales de octubre. A pesar de la suave calidez del cambio de estación, el helado veredicto se extendió como escarcha por todos los periódicos, todas las pantallas de televisión, encendiendo una tormenta mediática como ninguna otra antes. El anuncio fue breve, apenas 3 frases. Sin embargo, destrozó los privilegios y el honor que Andrew, príncipe de Gales, había conocido desde su nacimiento. Por orden del rey Carlos III y con el consentimiento unánime del Consejo Real, Andrés fue despojado de todos los títulos, cargos honoríficos y, lo que es más importante, de cualquier derecho a aparecer públicamente como miembro de la familia gobernante. Para un príncipe, esto no era simplemente una pérdida de estatus. Fue un borrado de la existencia. A partir de ese momento, todos los activos vinculados al nombre real, todo derecho a pisar residencias históricas como el Palacio de Buckingham o el Castillo de Windsor, fueron revocados. Incluso el uso de sus antiguos títulos y nombre en tratos personales estaba prohibido. La prensa británica, famosa por su mezcla de crueldad y reverencia por la monarquía, estalló. The Crown's Chronicle publicó un titular audaz y extenso. ¿Por qué ha caído un miembro de la realeza tan bajo? El público se tambaleó, no solo por las acciones de Andrews, sino por la velocidad y resolución sin precedentes con que el Consejo cortó todos los lazos. Andrés no fue simplemente castigado, fue exiliado de la historia viva de la dinastía, dentro de los muros de St. James's Palace. The clamor of the outside world faded to a distant echo. In the High Council chamber, the air was thick with tension and the scent of aged oak. This was the final official meeting to address the consequences attended only by the most pivotal figures. Light from the crystal chandelier overhead cast cold shadows across the faces of the council members seated at the long mahogany table. Across from the council's chair, Andrew sat in a perfectly tailored, bespoke suit, but his demeanor was utterly transformed. Gone was the confident, polished swagger. In its place was a hardened defiance and a barely contained fury that burned cold and terrifying. Andrew hadn't spoken a word since entering the room. He had lost everything, and now he awaited the final verdict, read aloud, like a social death sentence. In Andrew's mind, this loss demanded blame, and the sole target of his searing glare was Princess Anne. Princess Anne, Andrew's sister, known for her stern discipline and tireless devotion to the crown, sat 2 seats away. Her neatly styled platinum hair caught the cold light, her expression utterly composed. She showed no trace of satisfaction at her brother's downfall, only a steely focus on the documents before her. For years, Anne had championed transparency and accountability within the royal family. She had often mediated internal disputes, but this time her intervention was decisive. Andrew knew it. He felt her terrifying silence like a blade. In the fire of his gaze, he saw Anne not just as a participant in this meeting, but as its architect. She didn't just have evidence. She had gathered it herself. Andrew's downfall began with a cryptic voluntary withdrawal, announced 2 weeks prior, a move the public mistook for noble sacrifice. But Anne had seen through the facade.
Andrew knew she had uncovered something horrific behind that pretense. A truth tied to his attempts to cling to personal wealth and privilege while feigning the relinquishment of public duty. Yet what fueled Andrew's rage to its peak was not Anne, but the one who had betrayed him. Thomas. Palacio de James. El clamor del mundo exterior se desvaneció hasta convertirse en un eco distante. En la cámara del Alto Consejo, el aire estaba cargado de tensión y el aroma de roble envejecido. Esta fue la última reunión oficial para abordar las consecuencias a la que asistieron solo las figuras más importantes. La luz de la lámpara de araña de cristal proyectaba frías sombras sobre los rostros de los miembros del Consejo, sentados en la larga mesa de caoba. Frente a la silla del Consejo, Andrés se sentó con un traje a medida perfectamente confeccionado, pero su comportamiento se había transformado por completo. Atrás quedó la arrogancia confiada y refinada. En su lugar había un desafío endurecido y una furia apenas contenida que ardía fría y aterradora. Andrés no había pronunciado una palabra desde que entró en la habitación. Lo había perdido todo. Y ahora esperaba el veredicto final leído en voz alta como una sentencia de muerte social. En la mente de Andrés, esta pérdida exigía culpables. Y el único objetivo de su mirada fulminante era la princesa Ana. La princesa Ana, la hermana de Andrés, conocida por su estricta disciplina e incansable devoción a la corona, se sentó a 2 asientos de distancia. Su cabello platino, cuidadosamente peinado, captó la luz fría, su expresión completamente serena. No mostró ningún rastro de satisfacción por la caída de su hermano, solo una concentración de acero en los documentos que tenía delante. Durante años, Ana había defendido la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la familia real. A menudo había mediado en disputas internas, pero esta vez su intervención fue decisiva. Andrés lo sabía. Sintió su aterrador silencio como una espada. En el fuego de su mirada, vio a Ana no solo como participante en esta reunión, sino como su arquitecta. No solo tenía pruebas, ella misma las había reunido. La caída de Andrés comenzó con una enigmática retirada voluntaria anunciada 2 semanas antes. Una medida que el público confundió con un noble sacrificio. Pero Ana había visto a través de la fachada. Andrés sabía que ella había descubierto algo horrible detrás de esa pretensión. Una verdad ligada a sus intentos de aferrarse a la riqueza y los privilegios personales mientras fingía la renuncia al deber público. Sin embargo, lo que alimentó la rabia de Andrés hasta su punto máximo no fue Ana, sino quien lo había traicionado. Tomás, Andrew's trusted valet and personal driver for over 15 years. A man Andrew had confided in more than his own lawyer. Andrew's jaw clenched. Thomas's betrayal had woven the perfect trap. Even in this crushing defeat, Andrew clung to one last shred of arrogance. He believed Anne lacked the tangible evidence to convict him in a court of law, only enough to strip him of his titles. Andrew's eyes bored into Anne as if to burn through her calm, but Anne merely tilted her chin upward. Her gaze was not one of triumph, but a cold affirmation of justice. She had seen the deeper plot, held in her hands, secret recordings and documents of illicit transactions. She knew Andrew had used his voluntary withdrawal as a shield to conceal a far worse scheme, a conspiracy of kidnapping and extortion to secure his grip on power. Behind Anne's resolute stare were 2 weeks of calculated tension, where she had let the snake slither from its den. Now the snake's head had been severed.
The council's chairman, an elderly man whose voice carried the weight of tradition, closed the thick dossier. Andrew's assets and privileges were officially confiscated. He was now nothing more than a citizen under scrutiny. Prince Andrew, now merely a name, rose to his feet. He drew a deep breath, casting one final venomous glance at Anne before the chamber doors opened, and he stepped into the maelstrom of his own making. The doors closed, ending not just a meeting, but an era of royal leniency. What had Anne uncovered behind Andrew's voluntary withdrawal? And why had his most trusted servant betrayed him? 2 weeks prior, the spotlight once again fell on Buckingham Palace. But this time, it wasn't for a grand celebration. It was a meticulously staged performance cloaked as remorse. Prince Andrew, his appearance weary yet still cloaked in his innate aristocratic poise, stepped into a sudden press conference. He didn't read from a stiff script, but stood at the podium, his eyes heavy with apparent contrition. Andrew announced his voluntary withdrawal from all titles, public roles, and state-funded allowances. This gesture, he claimed, was to avoid tarnishing the image and reputation of King Charles III during a delicate transition of power. He framed the decision as a personal act of atonement, a mark of respect for the institution of the monarchy. The British public, ever susceptible to tales of redemption and royal fairy tales, was deeply moved. They saw Andrew as a fallen hero, rising to the occasion, sacrificing privilege to protect the crown. El ayuda de cámara de confianza y conductor personal de Andrés durante más de 15 años. Un hombre en quien Andrés había confiado más que en su propio abogado. La mandíbula de Andrés se tensó. La traición de Thomas había tejido la trampa perfecta. Incluso en esta aplastante derrota, Andrés se aferró a la última pizca de arrogancia. Creía que Ana carecía de pruebas tangibles para condenarlo ante un tribunal de justicia, solo lo suficiente para despojarlo de sus títulos. Los ojos de Andrés taladraron a Ana como para quemar su calma, pero Ana simplemente inclinó el mentón hacia arriba. Su mirada no era de triunfo, sino una fría afirmación de la justicia. Ella había visto el complot más profundo. Tenía en sus manos grabaciones secretas y documentos de transacciones ilícitas. Sabía que Andrés había usado su retirada voluntaria como un escudo para ocultar un plan mucho peor, una conspiración de secuestro y extorsión para asegurar su control del poder. Detrás de la mirada resuelta de Ana, había 2 semanas de tensión calculada, donde había dejado que la serpiente se deslizara fuera de su guarida. Ahora la cabeza de la serpiente había sido cortada. El presidente del consejo, un hombre anciano cuya voz conllevaba el peso de la tradición, cerró el grueso expediente. Los bienes y privilegios de Andrés fueron confiscados oficialmente. Ahora no era más que un ciudadano bajo escrutinio. El príncipe Andrés, ahora simplemente un nombre, se puso de pie. Respiró hondo y lanzó una última mirada venenosa a Ana antes de que las puertas de la cámara se abrieran y entrara en la vorágine de su propia creación. Las puertas se cerraron, poniendo fin no solo a una reunión, sino a una era de indulgencia real. ¿Qué había descubierto Ana detrás de la retirada voluntaria de Andrés? ¿Y por qué su sirviente de mayor confianza lo había traicionado? 2 semanas antes, el centro de atención volvió a recaer en el Palacio de Buckingham. Pero esta vez no fue para una gran celebración. Fue una actuación meticulosamente organizada, encubierta como remordimiento. El príncipe Andrés, con una apariencia cansada pero aún envuelta en su innata compostura aristocrática,
entró en una repentina conferencia de prensa. No leyó de un guión rígido, sino que se paró en el podio, con los ojos cargados de aparente contrición. Andrés anunció su retirada voluntaria de todos los títulos, cargos públicos y asignaciones financiadas por el Estado. Este gesto, según afirmó, tenía como objetivo evitar empañar la imagen y la reputación del rey Carlos III durante una delicada transición de poder. Enmarcó la decisión como un acto personal de expiación, una muestra de respeto por la institución de la monarquía. El público británico, siempre susceptible a los cuentos de redención y los cuentos de hadas reales, se sintió profundamente conmovido. Vieron a Andrés como un héroe caído que se levantaba a la ocasión, sacrificando el privilegio para proteger la corona. The press lauded him, their stately headlines transforming Andrew from a controversial figure into a paragon of accountability. This wave of sympathy was precisely what Andrew had engineered. A moral shield so robust that the royal family would hesitate to fully sever him from their ranks. But in the quiet halls of Westminster, Princess Anne was not swayed by the theatrics. Anne knew her brother better than anyone. She understood Andrew's reverence for privilege, his obsession with opulence and status. For him to voluntarily cast off the mantle of power, especially when he still wielded influence, was so anomalous it bordered on absurd. In her private study at St. James's Palace, Anne pored over the terms of Andrew's declaration. What struck her wasn't what he had relinquished, but what he had retained. He maintained control over vast personal assets, cleverly separated from royal holdings. More telling, Andrew had stipulated a condition. He would step back only if allowed to keep his entire personal staff, from butlers to his former security detail. Anne's brow furrowed. If Andrew was truly retreating from public life, why did he need such an extensive, costly retinue? The move clashed starkly with the image of a man withdrawing into humble, repentant obscurity. She suspected Andrew was building a shadow operation, free from palace oversight, to serve a different purpose. Meanwhile, at the staff quarters in Windsor, Thomas meticulously polished Andrew's official limousine. A quiet, middle-aged man with calloused hands and a near-blind devotion, Thomas had served Andrew through triumphs and turmoil. His loyalty to his master had been absolute until now. After the staged press conference, Andrew summoned Thomas to his private study. In a soundproofed room, the contrite facade Andrew had shown the public was gone, replaced by a cold, calculating edge. He ordered Thomas to quietly prepare an emergency plan, one that excluded any new staff assigned by King Charles. Thomas was to maintain absolute secrecy, communicating only through encrypted channels. As Andrew detailed instructions to monitor the schedules of certain royal family members and prepare an unofficial safe house in rural Scotland, a chill crept up Thomas's spine. This wasn't preparation for a discreet retreat. It was groundwork for something criminal. His loyalty wavered, tinged with a vague dread that he was being drawn into a quagmire of sin. That night, Thomas's unease turned to sheer horror. Lingering in the hallway outside Andrew's study, he overheard a phone conversation. La prensa lo elogió. Sus grandiosos titulares transformaron a Andrés de una figura controvertida en un paradigma de responsabilidad. Esta ola de simpatía era precisamente lo que Andrés había diseñado. Un escudo moral tan robusto
que la familia real dudaría en separarlo por completo de sus filas. Pero en los tranquilos pasillos de Westminster, la princesa Ana no se dejó influir por la teatralidad. Ana conocía a su hermano mejor que nadie. Entendía la reverencia de Andrés por el privilegio, su obsesión por la opulencia y el estatus. Que él renunciara voluntariamente al manto del poder, especialmente cuando todavía ejercía influencia, era tan anómalo que rayaba en lo absurdo. En su estudio privado en el Palacio de St. James, Anna analizó los términos de la declaración de Andrés. Lo que le llamó la atención no fue lo que había renunciado, sino lo que había conservado. Mantuvo el control sobre vastos activos personales, hábilmente separados de las propiedades reales. Más revelador aún, Andrés había estipulado una condición. Solo se retiraría si se le permitía mantener a todo su personal, desde mayordomos hasta su antiguo equipo de seguridad. Ana frunció el ceño. Si Andrés realmente se estaba retirando de la vida pública, ¿por qué necesitaba un séquito tan extenso y costoso? La medida contrastaba marcadamente con la imagen de un hombre que se retiraba a una oscuridad humilde y arrepentida. Sospechaba que Andrés estaba construyendo una operación en la sombra, libre de la supervisión del palacio, para servir a un propósito diferente. Mientras tanto, en los cuartos del personal en Windsor, Thomas pulía meticulosamente la limusina oficial de Andrés. Un hombre tranquilo de mediana edad, con manos callosas y una devoción casi ciega. Thomas había servido a Andrés en los triunfos y las tribulaciones. Su lealtad a su amo había sido absoluta hasta ahora. Después de la conferencia de prensa organizada, Andrés convocó a Thomas a su estudio privado. En una habitación insonorizada, la fachada contrita que Andrés había mostrado al público había desaparecido, reemplazada por un filo frío y calculador. Ordenó a Thomas que preparara silenciosamente un plan de emergencia, uno que excluyera a cualquier personal nuevo asignado por el rey Carlos. Thomas debía mantener el secreto absoluto, comunicándose solo a través de canales encriptados. Mientras Andrés detallaba las instrucciones para monitorear los horarios de ciertos miembros de la familia real y preparar una casa segura no oficial en la zona rural de Escocia, un escalofrío recorrió la columna vertebral de Thomas. Esto no era una preparación para una retirada discreta. Era el trabajo preparatorio para algo criminal. Su lealtad vaciló, teñida de un vago temor de que lo estuvieran arrastrando a un atolladero de pecado. Esa noche, la inquietud de Thomas se convirtió en puro horror. Permaneciendo en el pasillo fuera del estudio de Andrés, escuchó una conversación telefónica. Andrew's voice was low, laced with menace. Pressing his ear to the heavy oak door, Thomas caught only one sentence, but it was enough to freeze the blood in his veins. If they want to strip me of my rights, I'll make them pay with their own. A shiver raced down Thomas's spine. He understood they meant the royal family, and their own could only refer to senior members, including Princess Anne. Someone Thomas owed a debt of gratitude. He realized Andrew wasn't just clinging to privilege. He was plotting revenge. Thomas stepped back from the door, his heart pounding. He was no longer merely a servant. He was an unwilling accomplice in a criminal conspiracy. In the days following his feigned withdrawal, Andrew sank deeper into his charade. He spent most of his time in his private study, where the curtains were perpetually drawn, communicating only with Thomas and an obscure personal lawyer. Andrew's arrogance refused to let him accept defeat quietly. Privilege coursed through his veins, and its loss had twisted his frustration into a sinister design. In secret, Andrew crafted a bold and dangerous plan to kidnap Princess Anne. His intent wasn't to harm her,
but to use her as a high-stakes hostage, a bargaining chip. Andrew believed this would force King Charles III and the Royal Council to restore his titles, wealth, and status. He envisioned himself returning to the palace as a savior, or, at the very least, a figure too formidable to be cast aside. Old blueprints of St. James's Palace and Anne's travel schedules lay scattered across his desk, marked with red ink in imperious strokes. Andrew entrusted the execution entirely to Thomas, the servant he believed would never betray him. Cowed by inherent timidity and years of loyalty, Andrew promised a lavish reward, doubled Thomas's annual salary, and repeatedly assured him of absolute safety once the plan succeeded. He even placated Thomas with hollow platitudes, calling it a necessary lesson for those who had turned against him. But to Thomas, each of Andrew's words was a knife slicing into his conscience. Thomas was not a courageous man, but he was a man of principle. His turmoil stemmed not just from fear of discovery, but from his debt to Princess Anne. He recalled 4 years prior when his mother had fallen gravely ill, requiring costly emergency surgery. Andrew had refused to help, but Anne, barely acquainted with Thomas, had quietly arranged the funds, ensuring privacy and saving his mother's life. That debt of gratitude weighed heavier than any reward or promise Andrew could offer. Thomas found himself at a crossroads. Abet a crime and betray the woman who saved his mother, or face the wrath and vengeance of his former master. In the end, fear of becoming a tool of villain, coupled with simmering gratitude, prevailed. Thomas chose betrayal. La voz de Andrés era baja, cargada de amenaza. Acercando su oído así a la pesada puerta de roble, Thomas solo captó una frase, pero fue suficiente para helarle la sangre en las venas. Si quieren despojarme de mis derechos, se lo haré pagar con los suyos. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Thomas. Entendió que ellos se referían a la familia real y los suyos solo podía referirse a los miembros de alto rango, incluida la princesa Ana, a quien Thomas debía una deuda de gratitud. Se dio cuenta de que Andrés no solo se aferraba al privilegio, estaba tramando venganza. Thomas se apartó de la puerta, con el corazón latiendo con fuerza. Ya no era simplemente un sirviente, era un cómplice involuntario en una conspiración criminal. En los días siguientes a su fingida retirada, Andrés se hundió más en su farsa. Pasaba la mayor parte del tiempo en su estudio privado, donde las cortinas estaban perpetuamente cerradas, comunicándose solo con Thomas y un oscuro abogado personal. La arrogancia de Andrés se negaba a dejarlo aceptar la derrota en silencio. El privilegio corría por sus venas, y su pérdida había retorcido su frustración en un diseño siniestro. En secreto, Andrés elaboró un plan audaz y peligroso para secuestrar a la princesa Ana. Su intención no era dañarla, sino usarla como rehén de alto riesgo, una moneda de cambio. Andrés creía que esto obligaría al rey Carlos III y al Consejo Real a restaurar sus títulos, riqueza y estatus. Se imaginaba a sí mismo regresando al palacio como un salvador, o al menos una figura demasiado formidable para ser descartada. Antiguos planos del Palacio de St. James y los horarios de viaje de Ana yacían esparcidos sobre su escritorio, marcados con tinta roja en trazos imperiosos. Andrés confió la ejecución por completo a Thomas, el sirviente que creía que nunca lo traicionaría. Dominado por la timidez inherente y años de lealtad, Andrés prometió una recompensa generosa, duplicó el salario anual de Thomas y le aseguró repetidamente
la seguridad absoluta una vez que el plan tuviera éxito. Incluso apaciguó a Thomas con huecas banalidades, calificándolo como una lección necesaria para quienes se habían vuelto contra él. Pero para Thomas, cada una de las palabras de Andrés era un cuchillo que le cortaba la conciencia. Thomas no era un hombre valiente, pero sí un hombre de principios. Su confusión no provenía solo del miedo a ser descubierto, sino de su deuda con la princesa Ana. Recordó 4 años antes, cuando su madre había enfermado gravemente y requería una costosa cirugía de emergencia. Andrés se había negado así a ayudar, pero Ana, apenas familiarizada con Thomas, había dispuesto discretamente los fondos, asegurando la privacidad y salvando la vida de su madre. Esa deuda de gratitud pesaba más que cualquier recompensa o promesa que Andrés pudiera ofrecer. Thomas se encontró en una encrucijada: encubrir un delito y traicionar a la mujer que salvó a su madre, o enfrentarse a la ira y la venganza de su antiguo amo. Al final, el miedo a convertirse en una herramienta de villano, junto con una gratitud latente, prevaleció. Thomas eligió la traición. Delivering the warning required utmost cunning. Thomas couldn't use palace channels, or even his personal phone. He resorted to an overlooked, antiquated network. The confidential document courier service used by charities under Princess Anne's patronage. He penned a brief anonymous letter, warning only of the emergency plan and the imminent danger to the princess. He tucked it carefully within a thick stack of charity files, ensuring it would land directly on Anne's desk. When Princess Anne received the letter, she was in her private office, reviewing budgets for an upcoming event. The few handwritten lines devoid of name or address cast Andrew's actions over the past 2 weeks into horrifying clarity. She was stunned. The gravity of the situation far exceeded the financial deceit she had initially suspected. Andrew didn't just want money. He sought to see out chaos and terror. Yet Anne was a royal princess trained to remain composed in any crisis. She couldn't act immediately. Exposing Andrew with an anonymous letter was untenable. He could easily deny it, pin the blame on Thomas, or accuse Anne of paranoia. She needed irrefutable evidence, proof of Andrew's intent and actions. Anne secured the letter in a sturdy iron box, locked with the sole key she wore around her neck. Standing by the window overlooking the tranquil palace gardens, her mind began weaving a strategy. She wouldn't confront him directly. She would set a trap. At day's end, in her private journal, the one place she allowed her emotions to spill into words, Anne wrote a single line, not with hatred, but with cold resolve. Sometimes, to save the monarchy, you must let the snake slither from its den. Andrew's performance would continue, and Anne, with the reluctant aid of Thomas, would be the silent director of its finale. After receiving Thomas's warning, Princess Anne embarked on the most critical phase: action. She maintained her public schedule, attending charity events and royal meetings, with her characteristic calm. This facade of normalcy was the perfect cover for the trap she was weaving. Her first move was to send a discreet message to Thomas through the same charity channel. It contained a single word: continue. She signaled for Thomas to maintain his false loyalty to Andrew, ensuring the prince believed his plan was proceeding smoothly and that his servant remained a steadfast ally. Thomas, though gripped by fear, found a new wellspring of resolve in Anne's confirmation.
Para dar la advertencia, se requería la máxima astucia. Thomas no podía usar los canales del palacio, ni siquiera su teléfono personal. Recurrió sota a una red anticuada pasada por alto. El servicio de mensajería de documentos confidenciales, utilizado por organizaciones benéficas bajo el patrocinio de la princesa Ana. Escribió una breve carta anónima advirtiendo solo sobre el plan de emergencia y el peligro inminente para la princesa. La guardó cuidadosamente dentro de una gruesa pila de archivos de caridad, asegurándose de que llegara directamente al escritorio de Ana. Cuando la princesa Ana recibió la carta, estaba en su oficina privada, revisando los presupuestos para un próximo evento. Las pocas líneas manuscritas sin nombre ni dirección arrojaron las acciones de Andrés durante las últimas 2 semanas con una claridad horripilante. Estaba atónita. La gravedad de la situación excedía con creces el engaño financiero que inicialmente había sospechado. Andrés no solo quería dinero. Buscaba sembrar el caos y el terror. Sin embargo, Ana era una princesa real, entrenada para mantener la compostura en cualquier crisis. No podía actuar de inmediato. Exponer acá a Andrés con una carta anónima era insostenible. Podría negarlo fácilmente, culpar a Thomas o acusar a Ana de paranoia. Necesitaba evidencia irrefutable, prueba de la intención y las acciones de Andrés. Ana guardó la carta en una robusta caja de hierro cerrada, con la única llave que llevaba al cuello. De pie junto a la ventana que daba a los tranquilos jardines del palacio, su mente comenzó a tejer una estrategia. No lo enfrentaría directamente. Tendería una trampa. Al final del día, en su diario privado, el único lugar donde permitía que sus emociones se desbordaran en palabras, Ana escribió una sola línea, no con odio, sino con fría resolución. A veces, para salvar la monarquía, debes dejar que la serpiente se deslice fuera de su guarida. La actuación de Andrés continuaría y Ana, con la ayuda reacia de Thomas, sería la directora silenciosa de su final. Después de recibir la advertencia de Thomas, la princesa Ana se embarcó en la fase más crítica, la acción. Mantuvo su agenda pública, asistiendo para eventos de caridad y reuniones reales, con su característica calma. Esta fachada de normalidad era la cobertura perfecta para la trampa que estaba tejiendo. Su primer movimiento fue enviar un mensaje discreto a Thomas a través del mismo canal de caridad. Contenía una sola palabra. «Continúa». Señaló a Thomas que mantuviera su falsa lealtad a Andrés, asegurándose de que el príncipe creyera que su plan estaba procediendo sin problemas y que su sirviente seguía siendo un aliado firme. Thomas, aunque presa del miedo, encontró una nueva fuente de resolución en la confirmación de Ana. He became an unwitting spy within Andrew's own study. Each time Andrew summoned him with instructions for the kidnapping plot, Thomas was prepared. He concealed a tiny recording device no larger than a grain of rice within the button of his uniform jacket. The device meticulously captured every command, boast, and private conversation between him and Andrew. These recordings were the cornerstone of Anne's plan. Thomas had to be extraordinarily cautious. He took advantage of evenings when Andrew was lost in drink or engrossed in reviewing blueprints, secretly extracting the data and relaying it to Anne. The recordings revealed not only Andrew's intent to kidnap her, but also his plan to stage a false scandal to discredit Anne. Afterward, further cementing his criminal motives. Alongside gathering verbal evidence, Anne tightened the financial noose. As a senior member of the Royal Council,
She had the authority to request an extraordinary audit of funds and accounts tied to Andrew under the pretext of post-title withdrawal oversight. With the aid of a trusted financial advisor on the council and quickly uncovered irregularities, Andrew was funneling substantial sums into a secret account in the Cayman Islands registered under a shell company. This was evidence of financial motive, proof that Andrew's voluntary withdrawal was a sham to fraudulently secure assets before committing his crime. The transfer documents were meticulously copied, adding to the growing dossier of evidence. Andrew, blinded by arrogance and overconfidence, suspected nothing. He believed he had outsmarted the entire royal system and public opinion. He frequently praised Thomas for his dedication and discretion, unaware that each compliment was recorded and delivered to Princess Anne's ears. One sunny afternoon, Andrew surprised Anne with a gift. An expensive Malong fountain pen, engraved with both their initials, presented as a final gesture of reconciliation before his supposed retreat from public life. Anne accepted it with a serene smile. Without hesitation, she disassembled the pen, swapped its nib for another, and had her security team embed a microscopic tracking chip in the original casing. The pen, now more than a gesture of peace, became an invisible surveillance tool. It would monitor Andrew's every movement, providing evidence of his whereabouts during the planned kidnapping. Anne stood before the grand window of her office, gazing toward the majestic silhouette of Buckingham Palace. The sunset bathed the sky in crimson, but her heart held only the cold weight of duty. She felt neither hatred nor personal satisfaction at her brother's impending downfall. Looking at the stack of files containing the truth, she murmured just loud enough for her own conscience to hear. "I don't need revenge. I only need the truth to step into the light." The trap was complete. Se convirtió en un espía involuntario dentro del propio estudio de Andrés. Cada vez que Andrés lo convocaba con instrucciones para el complot del secuestro, Thomas estaba preparado. Ocultó un pequeño dispositivo de grabación no más grande que un grano de arroz dentro del botón de la chaqueta de su uniforme. El dispositivo capturó meticulosamente cada orden, jactancia y conversación privada entre él y Andrés. Estas grabaciones fueron la piedra angular del plan de Ana. Thomas tuvo que ser extraordinariamente cauteloso. Aprovechó las noches en que Andrés estaba perdido en la bebida o absorto en la revisión de los planos, extrayendo secretamente los datos y transmitiéndolos a Ana. Las grabaciones revelaron no solo la intención de Andrés de secuestrarla, sino también su plan de organizar un falso escándalo para desacreditar a Ana, después, consolidando aún más sus motivos criminales. Además de recopilar pruebas verbales, Ana apretó el nudo financiero. Como miembro de alto rango del Consejo Real, tenía la autoridad para solicitar una auditoría extraordinaria de los fondos y cuentas vinculados a Zatas Sacandrés con el pretexto de la supervisión de la retirada posterior al título. Con la ayuda de un asesor financiero de confianza en el Consejo, descubrió rápidamente irregularidades. Andrés estaba canalizando sumas sustanciales a una cuenta secreta en las Islas Caimán, registrada a nombre de una empresa fantasma. Esto era evidencia de motivo financiero, prueba de que la retirada voluntaria de Andrés era una farsa para asegurar fraudulentamente los activos antes de cometer su delito. Los documentos de transferencia se copiaron meticulosamente, lo que se sumó al creciente expediente de pruebas. Andrés, cegado por la arrogancia y el exceso de confianza, no sospechaba nada. Creía que había burlado a todo el sistema real y a la opinión pública.
Con frecuencia elogiaba a Thomas por su dedicación y discreción, sin saber que cada cumplido era grabado y entregado a los oídos de la princesa Ana. Una tarde soleada, Andrés sorprendió a Ana con un regalo. Una costosa pluma estilográfica Emelong, grabada con sus 2 iniciales, presentada como un gesto final de reconciliación antes de su supuesta retirada de la vida pública. Ana lo aceptó con una sonrisa serena. Sin dudarlo, desarmó la pluma, cambió su plumín por otro e hizo que su equipo de seguridad insertara un chip de rastreo microscópico en la carcasa original. La pluma, ahora más que un gesto de paz, se convirtió en una herramienta de vigilancia invisible. Monitorearía cada movimiento de Andrés, proporcionando evidencia de su paradero durante el secuestro planeado. Ana se paró frente a la gran ventana de su oficina, mirando hacia la majestuosa silueta del Palacio de Buckingham. El atardecer bañó el cielo de carmesí, pero su corazón solo contenía el frío peso del deber. No sintió ni odio ni satisfacción personal por la inminente caída de su hermano. Mirando la pila de archivos que contenían la verdad, murmuró lo suficientemente alto para que su propia conciencia escuchara. No necesito venganza, solo necesito que la verdad salga a la luz. La trampa estaba completa. The net was set. Now it was only a matter of time before Andrew walked into it. The day Andrew had designated for his action arrived. London's autumn air was crisp, but for Prince Andrew the atmosphere burned. La red estaba tendida. Ahora era solo cuestión de tiempo antes de que Andrés cayera en ella. El día que Andrés había designado para su acción llegó. El aire otoñal de Londres era fresco, pero para el príncipe Andrés, la atmósfera ardía. Thomas, the loyal servant, who had listened and obeyed without question, now stood tall. His face was pale, but his eyes burned with an unfamiliar resolve. He was no longer the meek subordinate of old. Andrew opened his mouth to speak, but Thomas cut him off, his voice trembling yet resolute, piercing through the prince's arrogance with a single final declaration. "I'm sorry, sir. It's over." Andrew stood stunned, his eyes narrowing with fury and disbelief. Before he could utter a threat or question, the door was flung wide. Standing there were not his private security team, but 2 senior officers of the Royal Police accompanied by a Royal Council member sent by Anne to ensure the arrest was legal and discreet. Andrew realized the trap, but it was too late. The MLA-NNC pen in his pocket, his final gesture of reconciliation, had betrayed him. His downfall was not a grand explosion, but a quiet, inevitable end. He had been outmaneuvered, defeated by his own hubris. The emergency session of the Royal Council convened in the opulent Long Gallery, a room typically reserved for the grandest ceremonies. Today the air was thick with tension and solemnity. King Charles III sat at the center, his face weary but resolute. Before the council stood Prince Andrew, stripped of his usual pride, and Princess Anne, who assumed the role of accuser with icy precision, and presented the evidence. She did so without emotion or triumph, but with the unyielding accuracy and logic of a seasoned barristista. She began with the recordings. Andrew's arrogant voice, issuing detailed orders for the kidnapping plot, echoed through the silent room, condemning him with his own words. Next came the financial evidence. Anne laid out emails and transfer documents, revealing how Andrew had secretly siphoned funds into offshore accounts. These figures exposed his motives, not just power, but greed for wealth. His voluntary withdrawal was unmasked as a veneer for fraud,
a prelude to an even greater crime. Finally, she presented the location data from the MLANC pen. Projected on a screen, it showed Andrew's precise presence in the room, orchestrating the plot at the exact time the kidnapping was set to begin. This evidence obliterated any chance of Andrew's denial or deflection. Andrew tried to protest, his eyes blazing with anger and fear. He scrambled, pinning the blame entirely on Thomas, branding him a despicable traitor and a servant bought by the princess. Then Thomas entered. Tomás, el leal sirviente que había escuchado y obedecido sin cuestionar, ahora se erguía con firmeza. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían con una resolución desconocida. Ya no era el manso subordinado de antaño. Andrés abrió la boca para hablar, pero Tomás lo interrumpió. Su voz temblaba, pero era resuelta, traspasando la arrogancia del príncipe con una única declaración final. «Lo siento, señor. Se acabó». Andrés se quedó atónito, con los ojos entrecerrados por la furia y la incredulidad. Antes de que pudiera pronunciar una amenaza o pregunta, la puerta se abrió de golpe. Allí no estaba su equipo de seguridad privado, sino 2 altos oficiales de la Policía Real, acompañados por un miembro del Consejo Real enviado por Ana, para asegurar que el arresto fuera legal y discreto. Andrés se dio cuenta de la trampa, pero era demasiado tarde. La pluma Melanc en su bolsillo, su gesto final de reconciliación, lo había traicionado. Su caída no fue una gran explosión, sino un final silencioso e inevitable. Había sido superado, derrotado por su propia arrogancia. La sesión de emergencia del Consejo Real se convocó en la opulenta Galería Larga, una sala normalmente reservada para las ceremonias más grandiosas. Hoy el aire estaba cargado de tensión y solemnidad. El rey Carlos III se sentó en el centro, con el rostro cansado pero resuelto. Ante el consejo estaba el príncipe Andrés, despojado de su orgullo habitual, y la princesa Ana, que asumió el papel de acusadora con helada precisión, y presentó las pruebas. Lo hizo sin emoción ni triunfo, sino con la inflexible exactitud y lógica de una abogada experimentada. Comenzó con las grabaciones. La arrogante voz de Andrés, dando órdenes detalladas para el complot del secuestro, resonó a través de la silenciosa sala, condenándolo con sus propias palabras. A continuación, llegaron las pruebas financieras. Ana expuso correos electrónicos y documentos de transferencia, revelando cómo Andrés había desviado secretamente fondos a cuentas extraterritoriales. Estas cifras expusieron sus motivos, no solo el poder, sino la codicia por la riqueza. Su retirada voluntaria fue desenmascarada como una fachada para el fraude, un preludio de un delito aún mayor. Finalmente, presentó los datos de ubicación de la pluma. Proyectada en una pantalla, mostraba la presencia precisa de Andrés en la sala, orquestando el complot en el momento exacto en que el secuestro estaba programado para comenzar. Esta evidencia eliminó cualquier posibilidad de negación o desviación por parte de Andrés. Andrés trató de protestar, con los ojos llameando de ira y miedo. Se esforzó, culpando por completo a Tomás, tildándolo de despreciable traidor y sirviente, comprado por la princesa. Entonces entró Tomás. He was the pivotal witness. His face remained pale, but as he faced Andrew, the trembling was gone. He recounted every detail with unwavering clarity. The orders, the threats, the orchestration of the conspiracy. Thomas's honest, humble tone, in stark contrast to Andrew's venom, wholly convinced the council.
Andrew's downfall was sealed by one final piece of evidence. A video from a hidden camera in the palace's rear gardens, capturing Andrew directing a group of strangers in a rehearsal of a covert operation. The Royal Council required little deliberation. The verdict was merciless. Prince Andrew was stripped of all titles, privileges, and royal assets. He would be handed over to law enforcement for further investigation and prosecution under the nation's criminal laws. This was an unprecedented decision, a declaration that even royal blood could not stand above the law. Thomas, the courageous witness, was granted full protection by the council. Princess Anne arranged a modest but secure financial provision for him, allowing Thomas to start a new peaceful life, far from the glamour and shadows of the royal court, under a charitable trust she personally sponsored. After the session ended, Anne stood alone in the vast room, the chandelier's light glinting off the marble floor. Victory had been secured, but it brought no joy. She gazed out of the window, watching Andrew being escorted away under strict guard. She felt no satisfaction, only the cold weight of duty. She whispered just loud enough for herself to hear, a lesson drawn from this painful ordeal. Blood cannot absolve sin, only justice can. Hours later, the verdict was announced publicly. The palace gates, a symbol of protection and power, slowly closed behind Andrew as he was led from the residence. This act not only ended a dark chapter in Andrew's history, but also served as Princess Anne's resolute affirmation. Honor and justice had been restored, and the monarchy would never again tolerate sin, no matter who the sinner might be. After reading the story, what do you think was the true motivation that enabled Thomas to overcome his overwhelming fear to carry out the betrayal? And did that decision bring him peace of mind, or merely a new burden of conscience? Share your thoughts with us in the comments section. Remember to like, share, and subscribe for more. Also, click the next video showing on your screen. Él fue el testigo fundamental. Su rostro permaneció pálido, pero al encarar a Andrés, el temblor desapareció. Relató cada detalle con una claridad inquebrantable. Las órdenes, las amenazas, la orquestación de la conspiración. El tono honesto y humilde de Tomás, en marcado contraste con el veneno de Andrés, convenció por completo al consejo. La caída de Andrés fue sellada por una última prueba. Un video de una cámara oculta en los jardines traseros del palacio que capturó a Tete Casiote Andrés, dirigiendo a un grupo de extraños en un ensayo de una operación encubierta. El Consejo Real requirió poca deliberación. El veredicto fue implacable. El príncipe Andrés fue despojado de todos los títulos, privilegios y bienes reales. Sería entregado a las fuerzas del orden para su posterior investigación y enjuiciamiento, según las leyes penales de la nación. Esta fue una decisión sin precedentes, una declaración de que incluso la sangre real no podía estar por encima de la ley. Tomás, el valiente testigo, recibió plena protección por parte del Consejo. La princesa Ana dispuso una provisión financiera modesta pero segura para él, permitiéndole a Tomás comenzar una nueva vida pacífica, lejos del glamour y las sombras de la corte real, bajo un fideicomiso caritativo que ella patrocinó personalmente. Después de que terminó la sesión, Ana se quedó sola en la vasta sala, la luz de la lámpara de araña brillando en el suelo de mármol. La victoria había sido asegurada, pero no trajo alegría. Miró por la ventana observando cómo Andrés era escoltado bajo estricta vigilancia.
No sintió satisfacción, solo el frío peso del deber. Susurró lo suficientemente alto para que ella misma escuchara una lección extraída de esta dolorosa experiencia. La sangre no puede absolver el pecado. Solo la justicia puede hacerlo. Horas más tarde, el veredicto fue anunciado públicamente. Las puertas del palacio, un símbolo de protección y poder, se cerraron lentamente detrás de Andrés mientras lo sacaban de la residencia. Este acto no solo puso fin a un capítulo oscuro en la historia de Andrés, sino que también sirvió como una afirmación resuelta de la princesa Ana. El honor y la justicia habían sido restaurados, y la monarquía nunca más toleraría el pecado, sin importar quién fuera el pecador. Después de leer la historia, ¿cuál crees que fue la verdadera motivación que le permitió a Tomás superar su abrumador miedo para llevar a cabo la traición? ¿Y esa decisión le trajo paz mental o simplemente una nueva carga de conciencia? Comparte tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Recuerda dar me gusta, compartir y suscribirte para más. Además, haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. You will enjoy it. Lo disfrutarás.